Soy la doctora María del Carmen Silva Crum, soy la actual vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, y continuando con nuestro ciclo de la endocrinología en época del COVID-19, vamos a hablar hoy de las estatinas y las dislipidemias. Conversando con la doctora Mabel Grafiña, que es integrante del Departamento de Metabolismo, Hidrocarbonados y Lípidos, yo le decía, a raíz de algunas publicaciones sobre el rol de estatinas en la inmunidad, que había de todo eso que está en estudio, digamos, y qué pasa con una medicación que está frecuente y que la reciben pacientes que tienen más riesgo de letalidad por la enfermedad. ¿Qué pasa con las dislipidemias familiares? Bueno, entonces Mabel decidió que ella iba a elaborar un PowerPoint, así que la invitamos a que nos lo comparta. Te escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión directiva de SAEM por permitirme participar de estos encuentros sobre la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Mabel Grafiña, soy médica endocrinóloga, especialista en medicina interna y experta en lípidos, y me voy a referir al uso de estatinas en tiempos del COVID-19. Uso de estatinas en tiempos de COVID-19. Las estatinas son uno de los fármacos más utilizados en el mundo y además tienen un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Por otra parte, la enfermedad cardiovascular se asocia a mayor riesgo de mortalidad por infección por COVID-19, la cual aumenta a 10 a 15% en los pacientes con dicha patología. Los mecanismos propuestos para el incremento del riesgo son la excesiva respuesta inflamatoria, el daño miocárdico directo mediado por receptores AC2, la hipoxia, el daño microvascular y la microtrombosis. Aunque no hay evidencia clínica de que las estatinas beneficien a los pacientes por COVID-19, hay razones para considerar que el uso de las mismas en dichos pacientes. Entre los principales factores de riesgo para la enfermedad por COVID-19 severa se encuentran la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus. Se han descrito numerosas complicaciones cardiovasculares en pacientes con infección por COVID-19 y las estatinas podrían ayudar a prevenirlas. Además, se ha propuesto el papel de las estatinas en proteger la respuesta inmune innata contra las infecciones respiratorias mediante la inhibición de la vía MID88. En un estudio efectuado en China sobre un total de 72.314 casos de COVID-19, se observó que la tasa de letalidad se eleva a un 10 a un 15% para pacientes con enfermedad cardiovascular previa y al 7,3% para pacientes con diabetes. Las estatinas y la inmunidad innata. Las estatinas podrían proteger la respuesta inmune innata a COVID-19 y se ha descrito que la infección por SARS-CoV lleva a una alta inducción del gen MID88, con la activación de la vía NF-kappa-beta, reducción en el interferón tipo 1 e inflamación elevada. Las estatinas son inhibidores de la vía MID88, pero no alteran significativamente su nivel en condiciones normales, sino mantienen niveles estables durante la hipoxia y bajo estrés. La habilidad de las estatinas para mantener los niveles de MID88 normales podría proteger a los pacientes con COVID-19. Las estatinas y las infecciones. Aunque no existen estudios clínicos que demuestren el rol protector de las estatinas en la infección por COVID-19, hay datos que sugieren que se podría asociar con una neumonía viral menos severa. Sus mecanismos pleiotrópicos y antiinflamatorios podrían jugar un rol protector en infecciones bacterianas y en neumonías por influenza. Además, se observó un potencial beneficio en infecciones por coronavirus, tanto en MERS como COVID-19. Y se postulan como mecanismos que las estatinas mantienen el nivel normal de expresión del gen MID88, el cual está sobreexpresado en infecciones severas por SARS-CoV-2, y disminuyen la activación del NF-kappa-beta.
También se plantea que el uso de estatinas podría resultar en una producción muy baja de colesterol endógeno, con el consiguiente aumento de los receptores de LDL, mayor incorporación de colesterol a la membrana y un mayor número de balsas lipídicas, que son zonas de baja densidad y alto contenido en lípidos donde se localizan los receptores ACE2. Seguridad de las estatinas. Hay extensa experiencia con el uso de las estatinas y en general se consideran mecanismos seguros. Se ha reportado que el COVID-19 puede aumentar las enzimas hepáticas en un 15 a un 53% de los pacientes, siendo las anormalidades bioquímicas más comúnmente observadas la elevación de las transaminasas, con elevación ocasional de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina total. El daño hepático parece ser más común en los casos severos de COVID-19. Interacciones farmacológicas. Los hipolipemiantes son drogas generalmente seguras en pacientes con COVID-19 y debería ser continuado su uso. Cuando los pacientes con COVID-19 sean tratados con drogas antirretrovirales, como el lopinavir y el ritonavir, se recomienda discontinuar la prescripción de atorvastatina, simvastatina y lovastatina y continuar tratamiento con rosuvastatina, comenzando con baja dosis de entre 5 y 10 miligramos por día y ajustando la misma con un cuidadoso monitoreo de síntomas musculares y niveles de CPK. También es conveniente indicar dosis más bajas en combinación con ezetimibe o continuar tratamiento con pravastatina o fluvastatina con o sin ezetimibe. Hay que tener precaución cuando se tratan pacientes con macrólidos como la eritromicina y la claritromicina. Sin embargo, no hay datos sobre interacciones severas entre rosuvastatina y fluvastatina con acitromicina. Hay datos inconsistentes sobre potenciales interacciones con atorvastatina e interacciones moderadas a severas fueron observadas con simvastatina, lovastatina y pitavastatina. En caso de presentar síntomas musculares, deben seguirse las recomendaciones para la intolerancia a estatinas. No hay datos sobre interacciones de estatinas con remdesivir y en caso de tratamiento con tocilizumab se recomienda indicar rosuvastatina. Y si se están utilizando simvastatina o atorvastatinas, sus concentraciones deben ser reducidas. No hay contraindicaciones, en cambio, para utilizar estatinas con cloroquina e hidroxicloroquina. Recomendaciones. Las estatinas son fármacos muy utilizados en pacientes con enfermedad cardiovascular y han mostrado reducción de morbimortalidad en los mismos. Se recomienda continuar la terapia con estatinas en los pacientes con COVID-19 y enfermedad cardiovascular establecida. Es importante el monitoreo de las enzimas hepáticas en los pacientes internados por COVID-19. En aquellos pacientes tratados con inhibidores de proteasas y o macrólidos hay que evaluar qué tipo de estatina utilizar, el riesgo del paciente y la dosis a utilizar. Y de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud de la Argentina, del 29 de mayo de 2020, no se recomienda utilizar estatinas como tratamiento específico de pacientes con COVID-19. Ahora me voy a referir brevemente a una entidad con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que es la hipercolesterolemia familiar. Si los pacientes tienen factores de riesgo adicionales, son de muy alto riesgo y el objetivo terapéutico es obtener una LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Y si los pacientes presentan un síndrome coronario agudo, son de extremadamente alto riesgo y el objetivo terapéutico es menor a 55 miligramos por decilitro. Los objetivos del tratamiento son estabilizar y reducir las placas ateroscleróticas, disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares y disminuir la mortalidad. Los fármacos utilizados son estatinas, estatinas más ezetimibe y estatinas más ezetimibe e inhibidores de la proproteína convertasa subtilicina quexina tipo 9, conocidos como inhibidores de PCSK9. Las estatinas además tienen efectos pleiotrópicos y pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo. Por otra parte, los inhibidores de PCSK9 podrían disminuir la inflamación por downregulation del receptor de LDL, reducción de mediadores proinflamatorios, migración de monocitos e infiltración de monocitos en el espacio subendotelial.
Recientemente, expertos del International Lipid Expert Panel y del European Familial Hypercholesterolemic Patient Network, junto con representantes de países europeos, prepararon recomendaciones sobre cómo manejar pacientes con hipercolesterolemia familiar durante la pandemia de coronavirus, y esto está expresado como un formato de preguntas y respuestas. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar tienen riesgo de presentar una forma severa de COVID-19 independientemente de la edad, debido a su elevado riesgo de enfermedad cardiovascular, el cual es hasta 100 veces mayor a la edad de 20 a 40 años en comparación con sujetos sanos. Los pacientes deberían recibir información médica, realizar consultas y recibir prescripciones por medios electrónicos. En el caso de pacientes en tratamiento, la medición de LDL debe ser pospuesta. Y en aquellos pacientes con reciente diagnóstico, la terapia intensificada debe basarse en la estratificación del riesgo cardiovascular y en las dos últimas mediciones disponibles de LDL colesterol. ¿Cómo actuar con respecto al screening e identificación, así como también al tratamiento de pacientes recientemente confirmados? En muchos países se ha suspendido la búsqueda activa y el diagnóstico de nuevos pacientes con hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, y basado en las recomendaciones, cuando se realiza un nuevo diagnóstico fenotípico y o genético, los pacientes deben ser inmediatamente derivados a un centro lipídico especializado y deben recibir consulta y prescripción electrónica. Las estatinas son drogas generalmente seguras en pacientes infectados por coronavirus y deben continuar administrándose en aquellos pacientes que ya estaban previamente medicados. Hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas con antirretrovirales, macrólidos y tocilizumab y hacer las correcciones correspondientes en el tratamiento. Y por último, no hay datos que demuestren interacción medicamentosa con ezetimibe e inhibidores de PCSK9 con fármacos específicos para el tratamiento de infección por coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Es muy importante que esto venga de manos de ustedes, que son los expertos en el tema, las recomendaciones, las interacciones y la hipercolesterolemia familiar. Así que nos despedimos hasta el próximo encuentro por este canal de Nuestra Casa, la Tuya. Hasta luego.